Buen día con todos. Buenos días, profesor. Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, excelente. Entonces sí, Buenos días. buenos días, buenos días. Sí tenemos audio entonces. Buenos días, doctor. Mauro Arias le saluda. Ya estoy con unos audífonos para no perturbar, doctor. Buenos días, Mauro. Buenos días. Buenos días, doctor Calderón. Buenos días con todos. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. Déjeme que tengo que admitir a otro estudiante. Vamos a dar inicio a esta sesión del día de hoy. No tuvimos clases esta semana porque yo fui convocado a una reunión de trabajo de último momento y le comuniqué a la compañera Argudo, le dije que me excuse, que tenga la amabilidad de excusarme con ustedes. De todas maneras les explico aquí. Tuve una reunión con la coordinación de posgrados de la Universidad de Guayaquil y entonces esa fue la dificultad. La última clase nosotros tuvimos la presencia del profesor invitado, Javier Ricaurte, que es un docente del IDE y también es un abogado litigante, entonces tiene una visión un poco relacionada con la práctica. Espero que les haya gustado. Es uno de los recursos metodológicos muy importantes, la presencia del profesor invitado, para poder refrescar y relacionar con ciertos aspectos de lo que se va tratando en clases y por la cátedra. Entonces, ojalá podamos traer a otras personas para que nos den una facilitación. Estoy tratando de hablar con algunos de mis profesores de la Universidad Complutense para ver si alguno puede. Ojalá la dificultad horaria no sea una limitante. Muy bien. Hemos hecho una introducción. Respecto de estas sesiones. Bueno, una sola cuestión nada más. ¿Está por aquí la compañera Argudo? Sí, profesor. Ah, sí, Catherine, me envió un mensaje. Hay que corregir eso. Hay problemas. Al principio no trabajábamos directamente con la aplicación integrada. Entonces, yo voy a corregir. Yo, cuando esté realizando esa actividad, le voy a llamar para corregir, para revisar esa cuestión de las asistencias. No se preocupen que no... Espero que no tengamos problemas con aquello. Yo estoy bastante contento con la participación, con el curso y con cómo hemos ido avanzando. Sé de las dificultades que todos hemos tenido, entonces difícilmente alguno va a tener problemas en ese aspecto. A menos, obviamente, que el registro que yo tengo de las clases, yo voy tomando capturas de pantalla y las grabaciones para ver quiénes son los participantes, ¿no? Entonces, obviamente aquellos que efectivamente no han asistido, pues no van a tener las asistencias. Muy bien, continuamos. Yo cuento con un listado de los compañeros que tienen ese problema, en caso de que necesiten, pero bueno, Sí, muchas gracias porque es un problema que hay con varias materias. muy bien, muy bien. Yo le voy a llamar cuando ya esté haciendo esa actividad, le voy a llamar para quedar con usted y revisar ese listado. Listo, profesor. Listo. A ver, entonces, avanzamos. Nosotros vimos ya una introducción genérica con el profesor Ricaurte sobre los tipos sociales. Nos hace falta introducirnos en un tipo social que es sumamente importante. Más que un tipo social, es un tipo social y es una relación económica para un tipo sui generis. Un tipo sui generis es la llamada sociedad de economía mixta. Fue tocada de una manera bastante, un esbozo, un lineamiento se realizó en aquella conferencia y me gustaría tratarla para luego ya introducirnos ahora sí en las regulaciones, en los tipos societarios. Ya vamos a estudiar los tipos societarios. Ya estamos
bien entrados en nuestro curso. Entonces, la sociedad de economía mixta. ¿Qué es la sociedad de economía mixta? Pues vamos a ver, la doctrina no tiene un criterio unánime. No tenemos un criterio unánime sobre esta situación, más bien es una amplia discusión sobre cuáles son los elementos que deben estar presentes para considerar que una sociedad es o no de economía mixta. Es un tema muy complejo y de un tratamiento bastante voluble, por poner un término, ¿no? No hay unanimidad. Hay unos criterios genéricos que son básicos, pero el problema es que en la legislación cada estado, cada país, decide estructurar y establecer unas limitaciones a los tipos sociales. Entonces vamos a ver, primero, la primera cuestión importante que nosotros hemos fundamentado aquí es que los tipos societarios que estamos estudiando son tipos societarios que se enmarcan o que se encuentran establecidos en el marco del derecho societario. El derecho societario como una específica especialidad, una específica subespecialidad del gran derecho privado, derecho societario, derecho mercantil. En Ecuador no tenemos propiamente una ley societaria, una ley de sociedades de capital, por ejemplo. No tenemos, todavía no hemos avanzado hacia aquello. Se están sentando los pasos, existen algunas propuestas legislativas, pero nada en concreto. No hace falta todavía, entre otras razones, porque como ustedes han podido observar, la gran mayoría de sociedades existentes en el territorio nacional son sociedades de tipo familiar o de tipo unipersonal o simplemente para salir al paso. Alguien quiere tener una protección a su patrimonio personal para evitar esa relación o esa confusión patrimonial, pues decide hacer una actividad económica a través de una sociedad. Pero realmente utilizar los tipos sociales según la naturaleza jurídica de aquellos, según el trasfondo histórico por el que fueron creados los tipos sociales, eso no se puede afirmar con rotundidad qué es lo que ocurre aquí. Más bien, estamos frente a los tipos sociales que esconden una cultura específica de eliminación de la confusión de los patrimonios individuales hacia el patrimonio colectivo. Muchas compañías, muchas personas emprenden teniendo el 99% de las acciones y el 1% se lo ponen a algún hermano, algún primo, algún pariente, a la asistente, a la secretaria, etc. Es la conducta habitual. Sin embargo, esto tampoco debe ser óbice o debe ser obstáculo para observar que sí existen compañías que funcionan. Y esas compañías que funcionan son de tipo familiar o por cercanía o por amistad, etc. Luego de ese panorama está, sí, la realidad económica de negocios o empresas que buscan, a través del emprendimiento societario, buscan capitalización. Tienen buenas ideas, pero no tienen dinero. Buscan la capitalización. Pues bien, en ese amplio panorama, nosotros ubicamos a las sociedades en general denominadas de capital, sociedades de capital, como especies normativas de lo que denominamos ya sea derecho mercantil, derecho societario, derecho de compañías en Ecuador, legislación comercial, decían, ponían en los antiguos currículum universitarios. Y todas estas materias se circunscriben al derecho privado. Pues bien, la sociedad de economía mixta. Entonces, ¿qué hacemos con la sociedad de economía mixta? ¿Qué es una sociedad de economía mixta? Una primera genérica definición sería aquella sociedad en la que participa el sector público, participa el Estado, alguna de sus instituciones u entidades, organismos, etc. Participa en el paquete accionario y en la toma de decisiones. Esa sería una
una primera definición genérica. No es la única ni es unánime. Otra definición señala que basta con que exista una participación accionarial del Estado o de alguna organización del Estado en una compañía para que esa compañía ya se considere de economía mixta. Otras opiniones doctrinales caracterizan a las compañías de economía mixta como por las especiales características que la legislación le concede. Por ejemplo, hay una concesión específica de privilegios. Las compañías de economía mixta o las compañías en las que el Estado tiene participación tienen unos privilegios. Por ejemplo, el privilegio de exclusividad o de monopolio. Solamente aquellas empresas que se dedican a las alianzas público-privadas pueden participar en la construcción de los megaproyectos de construcción en un determinado territorio, tal y como ocurre en el Ecuador, ¿no? Las megaconstrucciones han sido reservadas para las alianzas público-privadas. ¿Es legítimo esto? ¿Es ilegítimo? No lo sabemos. Podemos discutirlo aquí, lo vamos a discutir, porque, ojo, nosotros tenemos clases hasta las 10 de la mañana, ¿no, compañero Argudo? Sí, profesor. Entonces vamos a recuperar la clase pasada y esta de aquí. Vamos a recuperarla, vamos a hacer las dos clases hoy día. Entonces vamos a discutir ampliamente sobre este tema. Entonces, vamos a discutir aquí si es que esta concesión de estos privilegios tiene sentido o no tiene sentido. Podría resultar oprobiosa o infractora del principio de igualdad y de legalidad. ¿Por qué razón las grandes obras solamente tienen que estar reservadas a las alianzas público-privadas? Esa podría ser una discusión que emprendamos aquí. Pero bueno, lo dejo solamente ahí en el trasfondo y ya vamos a retomar aquello. Otra caracterización normativa de estas empresas es que junto a estos privilegios de exclusividad o de monopolio, también están la exención de impuestos. Las empresas o las sociedades de economía mixta están exentas del pago de impuestos. Tienen una específica protección fiscal. Tienen una compensación por la asunción de riesgos. Y muchas veces, incluso el Estado establece una garantía a la inversión. Es decir, le dice, mire señor, usted por haber invertido aquí en este negocio, en esta empresa, en esta actividad, yo voy a garantizar el 100% del monto invertido, el 80%, el 50%, en función del riesgo, ¿no? Se puede calcular los riesgos, las garantías y las primas en los seguros están en función de los riesgos. Sobre esto un paréntesis muy importante. Esta es una especialización interesantísima que se las recomiendo a ustedes. El régimen actuarial. No existen o existen muy pocos especialistas, abogados, actuarios en el Ecuador, en América Latina. Muy pocos, muy pocos. Es una materia muy, muy importante que requiere de especialistas que conozcan de la determinación de los riesgos para establecer la cuantía de las primas económicas, las cuantías de la valoración del riesgo y analizarlo desde una perspectiva jurídica. Eso no existe. Mire, hoy en día se está discutiendo, en el Ecuador están discutiendo sobre cuánto debe aumentarse la aportación de los ciudadanos a la seguridad social, de los trabajadores de la seguridad social, para poder mantener el fondo previsional. Sería importante que intervengan especialistas jurídicos para que digan, a ver señores, no solo debe aumentarse en función de lo que se requiere, de la cantidad de dinero que se requiere. Eso también tiene que estar sujeto a un análisis jurídico para saber cuánto es lo legítimo, cuánto es lo lícito que se le debe sacar del bolsillo al ciudadano.
Sobre todo aceptando que el seguro social es prácticamente una estafa piramidal, porque te dicen, mira, aportas X para que en el futuro recibas X y en la actualidad recibas esto. Y a fin de cuentas, no recibes ni en la actualidad lo que te ofrecen porque los seguros son deficientes y de pésima calidad y en el futuro hay problemas con las pensiones. Entonces, si eso no se llama una estafa, ¿qué es? Entonces son las famosas estafas piramidales legítimas, legales. Claro, como dice el Estado, a través de una ley que debe hacerse, pues nadie discute aquello. Pero yo les invito a la reflexión. Para eso se necesitan especialistas actuarios, especialistas jurídicos que conozcan de estas cuestiones y que den una visión. Porque de lo contrario, solamente nos acostumbramos a que nos metan a través de las leyes las manos al bolsillo y nadie diga nada. Pero en toda regla es un atraco. Casi el 21% de la remuneración se queda el seguro social, que es Estado. El Estado se queda con aquello y luego al final tenemos que pedir de favor que satisfagan satisfagan de una manera bastante inadecuada los riesgos vinculados a ese seguro, porque es un seguro. Tal vez la solución podría ser, aquí someto a debate, la discusión podría ser por qué razón el Estado tiene el monopolio de la seguridad social. ¿Por qué no abre a que compitan empresas que puedan ofrecer por ese 20%, por ese 18% de ingresos de mi bolsillo, prestaciones de seguridad social, pensiones, riesgos del trabajo, salud ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿por qué razón tiene que tener el monopolio del Estado de esta cuestión? Sobre todo cuando lo hace mal, cuando es ineficiente, cuando hemos observado en los últimos años cómo se llevan la plata en peso. Entonces, someto a debate, ¿por qué el derecho societario no está aquí involucrado? Y se abre la posibilidad de que la empresa privada, a través de unos requisitos muy amplios, muy exigidos, unos condicionamientos muy específicos, la empresa privada pueda meterse en este negocio porque podría ofrecer, con ese dinero, con ese recurso, podrían ofrecer maravillas. Yo no sé si ustedes conocen, si alguno de ustedes tiene seguro privado o conoce de seguros privados, pero una persona que gana, por ejemplo, $3,000, estamos hablando de que el 21%, vamos a cerrarlo en el 20%, son $600. Con $600, un seguro privado les da maravillas. No solo les da pensiones, les da seguridad, les da salud, les da pensión, les puede dar mortuoria, les puede dar de todo lo que no hace la seguridad social. Entonces, les pongo como un ejemplo de el amplio margen de maniobra que puede tener nuestro derecho, el derecho societario, y discutir por qué razón el Estado tiene estos monopolios. En este caso no es una economía, no es una sociedad de economía mixta, es una sociedad de economía pública, una institución de economía pública. Pero podemos discutirlo. Cierro el paréntesis, regreso. Entonces, la sociedad de economía mixta estaría ligada a estos privilegios normativos que las leyes le conceden a estas sociedades. Exención de impuestos, protección fiscal, compensación de riesgos, garantía de interés del capital, etc. Primas y subvenciones. Para poder acceder a recursos, el Estado generalmente señala, mire, usted va a poder acceder de manera preferencial, con un interés preferencial a este crédito que yo tengo del Banco Interamericano de Desarrollo. Porque las grandes obras de desarrollo son financiadas por los grandes bancos de desarrollo. Entonces, por ejemplo, la construcción, permítame ingresar a un estudiante. Entonces, la construcción de un sistema de alcantarillado es financiado por un banco de desarrollo. Entonces, las sociedades de economía mixta pueden acceder a ese préstamo con un interés preferencial, que no lo tienen las sociedades exclusivamente privadas. No lo tienen las sociedades exclusivamente privadas.
aportes de carácter patrimonial en dinero, en títulos públicos, en especie, concesión de bienes en usufructo, etcétera. Una serie de beneficios que no los tienen las sociedades de carácter exclusivamente privado. Esa es otra de las definiciones, ¿no? Bueno, esta definición es un poco más hecha a la medida, aquellas sociedades en las que participe el Estado y tengan estos beneficios se llamarán de economía mixta, es lo que dicen unos autores. Pero tenemos que ver si nos convence o no nos convence. Ya vamos a poner ejemplos de estas particularidades y por qué es sumamente importante comprender adecuadamente esto para la doctrina, pero también para la práctica. Ya, hay otro alumno aquí. Muy bien. Entonces, yo les pregunto a ustedes, vamos a iniciar ahora sí las participaciones. Les pregunto a ustedes, ¿basta con que el Estado o alguna de sus instituciones y organismos participe en el paquete accionarial para considerar a esa una sociedad de economía mixta? Es decir, a pesar de que nos encontramos ante un tipo societario que ha nacido en su estructura legal, en su escritura, es una compañía anónima. La legislación ecuatoriana, cuando ustedes vean en la doctrina, en los libros, en los artículos científicos que les he recomendado, etcétera, sociedades anónimas tienen que relacionar que la sociedad anónima en el Ecuador es la compañía anónima. Es lo mismo. Nosotros le hemos puesto compañía anónima, pero es sociedad anónima. Es lo mismo. Entonces, vamos a ver. El tipo social es una compañía anónima. Es un tipo social regulado por el derecho privado. Sin embargo, ese tipo social regulado por el derecho privado tiene participación accionarial del Estado. ¿Eso es suficiente? Les pregunto aquí a ustedes, ¿eso es suficiente? ¿Eso basta para considerar a una específica sociedad como de economía mixta? ¿O qué hace falta? Opiniones, vamos. Profesor, yo diría que además de eso debería incluir la posibilidad de tomar decisiones por parte del Estado, que solamente puede tener un muy pequeño aporte dentro del paquete accionario y realmente eso no generaría gran diferencia dentro de la sociedad, pero la capacidad del Estado de poder tomar decisiones dentro de esa sociedad, eso tiene una diferencia respecto a las otras sociedades, a los otros tipos sociales. Pero, a ver, para un poco, conducir un poco la opinión. La idea sería, si el Estado tiene una participación del 51%, a pesar de que no se transforma el tipo societario, nos encontraríamos, a su juicio, ya en una sociedad de economía mixta, cuando el Estado tiene capacidad de decidir. Y eso ocurre a partir del 51%. Esa sería la opinión, Catherine. Sí, abogado. Muy bien. ¿Más opiniones? De todo lo que estamos discutiendo y de lo que opina la compañera Argudo. Vamos, chicos. Respecto a la opinión del compañero profesor, yo leí en el documento que usted nos envió a hacer un resumen que el Estado tiene participación de acuerdo a la cantidad de acciones que posee en la compañía. Es así que si el Estado tiene la mayor cantidad de las acciones, pues entonces el representante de este será el presidente de la compañía. Muy bien. Estamos de acuerdo hasta ese nivel. El punto es, ¿eso basta para que se considere a esa sociedad de economía mixta, a pesar de que el tipo social no ha cambiado? Nos encontramos ante una compañía. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner ejemplos para ilustrar y complicar. El Estado ecuatoriano decide invertir sus recursos y compra acciones de un banco extranjero. Compra el 51% de acciones de un banco que está radicado en los Estados Unidos, un banco privado. En ese instante, ese banco privado, regulado por las leyes privadas y por los organismos de control público para entes privados,
En ese instante podríamos decir que nos encontramos ante una sociedad de economía mixta, una sociedad, un tipo societario de economía mixta, solamente por ese hecho. Ese es un caso. El otro caso, el Ecuador decide adquirir las acciones aquí en el Ecuador y no modifica, no crea ninguna ley, no hace absolutamente nada. El tipo social sigue siendo el mismo, pero tiene el 51, el 60% de las acciones. ¿Eso basta para que nos encontremos ante una sociedad de economía mixta? Vamos. Abogado, dentro de las lecturas que usted nos mandó el otro día de los tipos sociales, por ejemplo, mencionaba que también estas empresas, las empresas que tienen las empresas de capital privado, deben satisfacer las necesidades de orden colectivo. También, o sea, deben satisfacer o deben aportar a un mejoramiento público. O sea, muy bien, Denis. Su idea es que debe haber aportación y debe de existir un interés social específico. ¿A qué apunta usted entonces? Con interés social específico. ¿A qué está apuntando? ¿Qué significa aquello? A que no solo basta con que exista una participación accionaria, sino que debe aportar o debe tener un interés para satisfacer una necesidad. O sea, debe cambiar el tipo Doctor, social, debe cambiar la estructura del tipo social. doctor, Mauro, sí. yo creo que no basta el capital, porque es importante el personal humano, la forma de administrar, la forma de vigilar, la forma de auscultar cómo se maneja, porque si nosotros solo ponemos el capital y ahí es la social, la compra. Pero más allá de la parte social, ¿no? que es vital, es importante, según usted nos ha socializado, es también importante involucrarnos en la parte administrativa para saber los accionistas a futuro, qué pasa, cuáles son los resultados. Eso, doctor. O sea, el accionista es el Estado, Mauro. Y el Estado tiene el 51% y dice, el gerente va a ser tal persona. Eso de ahí, Sí, esa doctor. capacidad es suficiente para decir que nos encontramos ante una sociedad de economía mixta. Esa es la discusión. Quiero opiniones. Bueno, sí. Aquí tengo que hay 40 participantes. Doctor, yo creo que es más por la convergencia de dos fines distintos. El fin por parte del Estado sería un interés público, como dijo la compañera Garcés, se refiere a regular todo lo que tenga que ver en cuanto a la sociedad. En cambio, por parte del otro lado sería un fin más particular, o sea, se refiere a sus propias ganancias. En caso del ejemplo que se puso de un banco, sería, por ejemplo, el interés del Estado sería regular que, por ejemplo, no se lleguen que no se lleguen a existir algún problema de economía en la sociedad por los bancos, y en cambio el caso del banco sería ganar sus propios intereses con lo de los préstamos y demás acciones que tengan. Entonces yo creo que es más bien la convergencia de fines particulares de las empresas y los fines generales del Estado con la sociedad. Muy bien, Nicole, pero vamos a ver, si el fin del Estado es solamente ganar dinero, que sea más rentable el dinero, porque está obligado. Vamos a retomar el ejemplo de la seguridad social. La seguridad social está obligada a que los fondos previsionales generen rendimientos. Y en atención a aquello, pues decide invertir en un banco, porque es rentable prestar dinero. ¿No le parece a usted que es el mismo interés del Estado en este ámbito, es el mismo interés del privado?
no habría ninguna diferencia. Es lograr que ese dinero rinda más. Es ánimo de que ese dinero rinda más. Es plusvalor, es interés de lucro, interés de ganancia. Insisto, metámonos un poco más en la discusión. Las sociedades de economía mixta, ¿basta la participación accionarial o qué otros elementos deben ser considerados? Vamos. Doctor, en este caso, muy buenos días. Según lo que usted está mencionando y también la lectura que usted nos envió a leer, tiene una gestión social, sí, pero vamos al caso de que se hace una inversión. Creo que el ejemplo más claro podría ser hoy en día lo que es el Banco del Pacífico, que está como compañía mixta, digamos, yo soy una compañía anónima. El interés de que yo me una con parte del Estado, el Estado va a tener su representante, tanto por ser del sector público como del sector privado, también va a tener su representante la compañía anónima, ¿no? Pero pienso que no solamente es poner el dinero para que tendrán que registrarse que ya no son una compañía anónima, sino una compañía mixta en la superintendencia de compañías. Porque ¿quién regularía eso? Solamente poner el dinero y se acabó, no estar modificada el tipo de compañía como tal. A ver, Mario, muy bien. Muy buena intervención, pero ahora usted toca el ejemplo del Banco del Pacífico. Yo no sé si ustedes saben que el Banco del Pacífico sigue siendo un banco privado. Es un banco privado en el que el Estado tiene participaciones. El Estado es el dueño de ese banco. Sin embargo, es un banco privado. A pesar de ser un banco privado, hay una serie de privilegios que tiene ese banco. Por ejemplo, tiene jurisdicción coactiva. ¿Quién sabe lo que es la jurisdicción coactiva? Tiene la capacidad de poder, así, entre comillas, juzgar a quienes sean sus deudores. Vamos, no se le escuchó bien. ¿Quién habló, por favor? Yo, profesor, que es decir que tienen, entre comillas, por decir así, la capacidad de juzgar a quienes sean sus deudores para poder perseguir esa deuda y poder cobrarla. Muy bien, entonces yo les planteo aquí. El Banco del Pacífico tiene esa prerrogativa porque es un banco en el que el Estado tiene participaciones, es accionista, es el dueño del banco. Pero es un banco privado. Es un banco, una compañía anónima, bancaria, regulada por la super de bancos, etcétera, etcétera. Tal y como cualquier otro banco. Pero ningún otro banco tiene esa capacidad, tiene jurisdicción coactiva. Entonces yo les pregunto, ¿es legítimo aquello? ¿Por qué no discutimos de estas cuestiones? ¿Solo por el hecho de que tenga participaciones debe tener este tipo de prerrogativas? Una limitación, por ejemplo. El Banco del Pacífico no reparte utilidades. Es un banco privado, pero no reparte utilidades. Siendo un banco privado, no reparte utilidades, entre comillas, por el hecho de que los capitales son estatales. Sí, pero es un banco privado. Los contratos con los trabajadores son contratos privados, regulados por el Código del Trabajo. No son funcionarios públicos los que trabajan en el Banco del Pacífico. Entonces, es una discusión... No se estarían, Sí. no se estarían por decirlo, por el aporte que tenía el Estado, también se estaría lucrando el banco como tal. Sí, Porque claro. se exime también de la jurisdicción coactiva, de tributos, de las utilidades, si mal no me equivoco. Entonces, Doctor, ¿quién regula esto? ¿Y cuál es el beneficio entonces de todos los que hicieron de esta misma manera? doctor Calderón, yo tengo una aportación. Sí, ¿quién está hablando? Que no le veo. Podría decir que se complementa. Tanto el interés público, que en este caso es el Estado, tiene la posibilidad económicamente de ayudar, en este caso, al sector privado que no cuenta con esos recursos en este momento. Sin embargo, estando leyendo el documento y buscando información acerca de la compañía de economía mixta, ellos también tienen ventajas. En el caso de que la parte del Estado puede integralmente pagar todo lo invertido por el sector público por utilidades públicas. Es decir, que se apropiarían de dicha compañía
dándoles integralmente el dinero. ¿Y qué pasa con el sector privado en este caso? Yo creo que saldría perjudicado. Yo creo que dice. En este caso, el Estado, al tener económicamente dinero solvente, ¿no? En caso de que se den utilidades, tendrá que integralmente repararles ese dinero. Pero ¿qué pasa con la compañía en este caso? Saldría perjudicada. No, es que no sé por qué, pero se le escucha entrecortado. Repita. Hola, ¿se me oye? Sí, ahí está mejor. Que yo digo que ambos se complementan, tanto el interés del Estado como el interés del sector privado, en este caso, ¿no? Que hace que esta compañía de economía mixta se dé. Sin embargo, yo considero en caso de utilidades públicas y el Estado tenga que repararles y expropiar y le dé integral dinero todo invertido en la que le pertenece al sector privado, ¿no saldría perjudicado el sector privado en este caso? Pero no sé por qué está confundiendo esto. Expropiación. A ver, ¿por qué estamos hablando de expropiación aquí? Ubíqueme más bien a mí en el ejemplo, porque no le entiendo el ejemplo. Ya. Por ejemplo, que el Estado, al tener la potestad, como usted dice que a partir del 51%, tiene como que potestad de poder dirigir y mandar a través de representantes, en caso de que se presente alguna utilidad pública en la parte del Estado, ellos tienen como que decir la potestad de poder decir, ¿saben qué? Ha surgido una utilidad urgente y necesito yo voy a integrarles totalmente el dinero invertido por ustedes, pero ya prácticamente esta compañía se disuelve. Ah, ya le entiendo. Bueno, pero eso es en el marco de la constitución vigente y de las leyes vigentes en el Ecuador, eso sería impensable, ¿no? Es cierto que hoy en día no se puede decir esto no va a ocurrir porque somos testigos de un descalabro jurídico, social, económico sin precedentes. Pero sin embargo, esa posibilidad, compañera Gómez, jurídicamente hoy es inviable. Es inviable que el Estado diga, mira, ¿sabes qué? Tengo intereses estratégicos y por eso voy a nacionalizar la Coca-Cola, por ejemplo. Eso ha ocurrido en Venezuela, etcétera, pero son estados fallidos, son estados que tienen otras connotaciones y otras estructuras. En el Ecuador eso sería inadmisible. La utilidad pública en el marco de las expropiaciones está ligada a desarrollar una construcción, o sea, la expropiación de tierra, del dominio, de la propiedad de la tierra, pero no del capital. Eso nosotros no hemos llegado a un desarrollo normativo en esos ámbitos. Sí, no sé si con eso le aclaro un poco, compañera Gómez. Ya, doctor, perfecto. Gracias. Sí, entonces, desde esa perspectiva, no podría el Estado decir, mira, me quedo con el 50-60% de tu compañía porque responde a los intereses nacionales, etcétera, etcétera. No, lo que sí podría hacer el Estado es hacerle una oferta económica a una empresa y decirle, ¿sabes qué? Quisiera comprar tus participaciones, pero actuando como un privado. Eso es perfectamente lícito, es perfectamente admitido. El Estado puede participar sin ningún problema, pero como privado. Y luego, una vez que ingresa, realiza esas participaciones, pues ahora sí puede modificar la estructura social o puede a través de leyes cambiar la estructura social de esa compañía. Les voy a poner en contexto. En la crisis financiera de finales de los 90, la crisis financiera fue una crisis bancaria. Entonces el Estado creó una ley para el salvataje bancario, para salvar a los bancos. Esa ley establecía que el Estado, cuando salve a los bancos, que el Estado establece una garantía para los depositantes, para los ciudadanos, hasta un monto específico, y deba satisfacer esa garantía, pues inmediatamente el Estado debe tomar posesión de los capitales.
¿Cuál es la idea? ¿Cuál era la idea? Pues la idea estaba relacionada con el prototipo de normas que se tiene en los Estados Unidos para evitar la quiebra y las bancarrotas bancarias. Todos conocemos que si quiebra un banco es un gran problema para la economía nacional. Lo que el Estado ecuatoriano no sabía era que el descalabro, la quiebra, iba a ser generalizada y que el Estado ecuatoriano no tenía capacidad para intervenir en todos los bancos. Y por mucho que intentó salvar, no tenía la capacidad económica para poder satisfacer todas esas garantías emitidas a través de la ley general de garantía de depósitos, tal y como ocurrió en la crisis financiera del año 2004, 2005 y 2006 en los Estados Unidos. En los Estados Unidos ellos sí tuvieron capacidad jurídica y pudieron salvar a esos bancos. Entonces, vamos a ver, esa norma que fue implantada aquí fue una norma que tuvo como prototipo esas leyes de quiebra, esas leyes de evitación de quiebra, evitación de los riesgos y de las consecuencias económicas de la quiebra de un banco, de una gran compañía, que son leyes prototípicas en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la diferencia está en que nosotros no tenemos los recursos. Por esa razón, aquí no solo que quebraron los bancos, sino que quebró el Estado ecuatoriano. Quebraron los bancos y quebró el Estado ecuatoriano. ¿Y qué pasó? Pues que el Estado ecuatoriano se quedó con un montón de empresas que no servían para nada, quebradas, completamente quebradas. Pero el Estado se quedó con las acciones, no modificó los tipos sociales. Siguió funcionando con los tipos sociales privados a pesar de que tenía las acciones. Eso sucedió en el marco del Banco del Pacífico, de las compañías azucareras, por ejemplo, EQ2, también de los canales de televisión. O sea, TC Televisión, Gama Televisión, son empresas privadas, compañías anónimas en toda regla, pero que tienen participación estatal. Hoy en día ya existe una ley de medios. Pero bueno, pero cuando empezaron a operar no existía así. Aún así, la ley de medios solamente está para regular a quién se designa, quién controla, quién gerencia la empresa. Pero la empresa sigue siendo una entidad privada, regulada por el sector privado. Miren las connotaciones, las dificultades. Es que estamos en un limbo jurídico muy interesante. Sigue siendo una empresa privada al extremo de que si alguien quiere demandar, no demanda por el contencioso administrativo. Se debe demandar a través de los jueces ordinarios. Si tiene usted un contrato y hay un incumplimiento contractual por parte de alguna de estas empresas en las que el Estado tiene participación, la demanda se realiza ante el juez de lo civil. La demanda se realiza, si se trata de un asunto laboral, ante el juez de lo laboral. No se realiza la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, imagínense ustedes, estas inconsistencias, incoherencias, en el fondo, porque estas cuestiones no las discutimos. No se comprende. La sociedad de economía mixta, ¿qué es? ¿Debe estar regulada en la ley societaria o debe estar regulada en la ley administrativa? ¿Cuáles son las prebendas? ¿Cuáles son los condicionamientos, los requisitos, etcétera? Y entonces nos encontramos ante un limbo jurídico en el que solamente observamos que cuando la sociedad en la que participa el Estado quiere beneficiarse de ese hecho, pues dice que es público. No, nosotros somos públicos y por eso no pagamos utilidades a los trabajadores. Pero cuando se trata de defenderse, cuando se trata de atacar, ellos son privados. Ellos son privados. Entonces nos encontramos frente a unas inconsistencias normativas muy importantes. A ver, iba a hablar alguien. Plasencio. Buenos días. Entonces sería que se dice que el Estado según da garantías, pues no a las empresas. Las garantías serían mismo para el Estado y no más para las empresas, porque con lo que estoy escuchando trata de garantizar según el interés público, pero no lo hace. ¿O estoy mal, doctor? A ver, el punto es, antes de llegar a eso, Bexi, es un nombre, ¿no, Bexi?
Sí, doctora, ese es mi nombre. Con X. Con X, doctor. Ajá. Bexi. ¿Y qué pasó en el registro civil? No comprendieron bien. No, así era escrito. Es muy diferente al Bexi con TS. ¿Y de dónde viene ese nombre? No lo sé, doctor. No sé de dónde mi mami lo sacó. Me da la impresión de que lo pronunció así, pero es Betsy. Bueno, ya está, da lo mismo. A ver, ¿cuál es el asunto? A ver, ¿cuál es el asunto? El asunto es que tenemos que primero definir adecuadamente para observar, criticar y discutir si lo que está vigente tiene sentido o no tiene sentido. Porque vamos a ver, yo no sé qué opinan ustedes, pero tal vez los bancos grandes no se vean muy perjudicados, pero un banco pequeño o una compañía, una cooperativa de ahorro pequeña, sí tiene un perjuicio grave en el sentido de que un banco privado, por el hecho de tener participaciones, tiene jurisdicción coactiva y yo no tengo jurisdicción coactiva. Yo soy un banco pequeño. Eso es un perjuicio directamente. Es una discriminación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer unos lineamientos básicos para fundamentar. Y luego, después de fundamentar, pues, revisamos si es que esos privilegios, tal y como apunta nuestra compañera Betsy, si esos privilegios pues tienen sentido o no tienen sentido. Vamos a retomar el ejemplo que les ponía al principio yo a ustedes. Hoy tenemos una ley que regula las alianzas público-privadas y que prácticamente establece como lineamiento genérico que las alianzas público-privadas sean las que se dediquen a las megaconstrucciones, las megas estructuras. No sé ustedes si saben cómo opera una alianza público-privada. La alianza público-privada es un tipo de concurso en el que un constructor, un contratista, una empresa que se dedica o que está vinculado con el objeto de la futura negociación, pues prácticamente ayuda, colabora en la construcción de los pliegos, de los términos de referencia. Y luego cuando se saca, entre comillas, el concurso, pues tiene bastantes opciones de ganar. Entre otras razones porque es quien ha construido, quien ha edificado, quien ha diseñado esos términos de referencia. Primero eso. Segundo, ya el hecho de que solamente se realice la megaconstrucción a través de las alianzas público-privadas ya restringe la participación de un sinnúmero de empresas. Porque no podrían competir. Porque solamente podrían estar ligadas al proceso aquellas empresas que conocen de la cuestión y que han tenido acceso a la información. Entonces, ¿no les parece a ustedes que esos condicionamientos excesivos o esas prebendas excesivas establecidas en la legislación constituyen regímenes inadecuados? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver, ¿qué es ahora sí la sociedad de economía mixta? Porque hemos pasado de la primera opinión de la compañera Argudo, que decía que bastaba la participación mayoritaria en una sociedad de capitales para considerar que nos encontramos ante una compañía de economía mixta. Pero les pregunto, nuevamente, retomo la pregunta que no ha sido contestada aquí. Si el Ecuador compra el 51% de las acciones de una empresa extranjera, ese Estado extranjero aceptaría esta tesis de que esa empresa es de economía mixta, de economía público-privada, con todas las consecuencias jurídicas de aquello. ¿Qué opinan ustedes? Doctor, yo pienso que, como dicen las normas... No se le escucha. No se le escucha.
Yo pienso que sí sería una sociedad mixta, debido a que está integrado lo que es lo público con lo privado. Como dijo con las sociedades anónimas, el que tiene más, los que tienen más acciones sería los que tienen más poder de voto. Y los administradores son los que tienen que aceptar la voluntad de los socios, doctor. Pero en este caso estamos en el Ecuador, aquí las leyes o cómo sería la administración es muy diferente. Porque aquí, si alguien quiere demandar al Estado, el juez le va a buscar la quinta pata del gato para llegarle la demanda, la acción de protección, por ejemplo. Y en este caso creo que las normas de aquella compañía mixta, compañía extranjera y mixta a la vez, público-privada, estaría un poco más regulada para así no caer en este abuso en las vías como son la jurisdicción coactiva. No caer en este exceso. Sí, pero vamos a ver. Una pequeña... Muy bien, Cuello. Pero vamos a ver. Entonces, hay que separar la capacidad que tiene el Estado de actuar en el sector privado. El Estado requiere un bien o un servicio. El Estado requiere adquirir unas acciones, participa en el mercado, se ajusta como partícipe del mercado a las reglas del mercado. El Estado no puede coger y decir, mira, necesito comprar lápices, y para comprar lápices, dice, el precio del lápiz tiene que ser el que yo diga, 5 centavos. No, puede poner un precio referencial, pero el precio referencial es el precio que le da el mercado. El Estado actúa con unas leyes específicas públicas, pero respetando las reglas del mercado, respetando las reglas que el derecho privado ha establecido en función de ese mercado. Entonces, una cosa es que el Estado compre acciones actuando como privado, es el Estado, pero actúa como privado, y otra cosa es que el Estado decida constituir desde el inicio o transformar de manera sobrevenida el tipo social para establecer una compañía de economía mixta dedicada a unos específicas actividades, etc. Entonces, la confusión puede estar en ese ámbito, ¿no? Porque yo les digo a ustedes, si el Estado ecuatoriano o cualquier Estado del mundo compra acciones en una compañía extranjera, por ejemplo, en los Estados Unidos jamás aceptarían correctamente, como debe ser, jamás aceptaría que se califique a esa sociedad de economía mixta, porque el Estado está participando como privado en la compra de esas acciones. Por tanto, debe someterse a las reglas entre privados, porque debe tener beneficios especiales. Eso constituye una distorsión de nuestro ordenamiento jurídico, que está ligado a la no comprensión de qué es un tipo social y de que el Estado no tiene capacidad jurídica para colocarse prebendas o beneficios especiales que distorsionen la competencia y las reglas del mercado. No sé si me siguen un poco la idea, si no lo explico nuevamente. Por favor, opiniones sobre lo que acabo de comentar. Bien, en todo caso lo que hay que decir, doctor, es que el Estado va a poder intervenir en una compañía siempre y cuando esa compañía sea de economía mixta. ¿Estoy o no estoy lo correcto? No, el Estado puede intervenir, puede comprar acciones en una compañía privada, 100% privada. Tiene que actuar como privado, al menos que... O sea, tiene que actuar como privado en las compras de acciones, pero ya para que sea mixta tiene que constituir
esa parte no entendí bien de cómo se constituye para ser mixta. O sea, entendí bien que puede comprar acciones como agente privado, pero la parte de para que se constituya como empresa mixta, ¿me puede repetir, por favor? Sí, claro, Telmo, muy bien. La ley de cada estado debe regular cuáles son los requisitos diferenciadores y especiales para el caso de la sociedad de economía mixta. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que el representante legal sea un funcionario público de tal o cual entidad. Eso es un requisito. Ese es un requisito. ¿Por qué? Entre otras cuestiones, porque como el dinero es público, un funcionario público ligado al directorio de esa persona jurídica conoce, sabe los deberes especiales que tiene respecto de la protección del patrimonio público. Ese es uno de los requisitos, pero pueden haber muchos. No estamos todavía estudiando la ley, no quiero meterme en la ley, estamos fundamentando, porque no nos sirve de nada, chicos, aprendernos de memoria la ley. Ya, claro que vamos a vincular los casos prácticos, pero primero necesitamos tener capacidad de discusión, capacidad de opinión, porque de lo contrario, simplemente escuchamos lo que se dice en las noticias y decimos, sí, es que tiene razón el periodista tal o cual. Cuando eso no es lo correcto. Lo correcto es que el periodista venga y le pregunte, a ver, compañera Gómez, por favor, en este tema que usted es especialista, dígame qué es lo que se debe hacer. Esa es la idea, que el periodista consulte al jurista para poder forjarse una opinión. Y no que el jurista siga lo que dice el periodista, que es lo que ocurre en este país. Entonces, vamos a ver. Regreso. Muy bien, Telmo. Entonces, la idea sería esta. Si el Estado participa como privado, esas leyes, esas regulaciones establecidas en el derecho privado también deben obligar al Estado para que actúe como privado a pesar de ser Estado. Pero si el Estado participa como público a través de una empresa o una compañía de economía mixta, pues en ese caso se pueden establecer unos específicos condicionamientos. Y se debería estudiar en cada caso concreto si se justifican o no las prebendas, beneficios, subvenciones, monopolios, limitaciones al mercado, que en muchos casos, a mi juicio, no se justifican, porque esos constituyen distorsiones graves, nocivas para el mercado. Por ejemplo, miren ustedes lo que sucedió con el Estado. Tenía una empresa que se dedicaba a la confección de uniformes, textiles, etc. Y como era una empresa pública, pues estaba subvencionada de muchísimas cuestiones. Eso creó una distorsión específica en el mercado que limitó que muchas otras empresas compitan, pequeñas, medianas empresas compitan. ¿Qué ocurrió? Que un pequeño sector que no tenía capacidad para poder competir por precios, quebrara. ¿Qué hace el Estado metiéndose en ese negocio? Muy bien, métase. ¿Quiere meterse? Métase, pero métase como privado. Métase ajustándose a las reglas que existen entre privados. ¿Qué sucedió? Quebró el sector, quebró una parte de ese sector, porque no se podían competir con esos beneficios legales que tenía esta empresa textilera ecuatoriana. Pero al final también terminó quebrando la empresa textilera ecuatoriana. Terminó quebrando porque no era competitiva. Era mentira que era competitiva. Tenía muchos beneficios y esos beneficios hacían que sus costos sean menores. Pero las compañías grandes invirtieron en tecnología, invirtieron en capital de trabajo y consiguieron muchos mejores precios, con lo que esa compañía del Estado se convirtió
a pesar de las subvenciones, a pesar de los beneficios, se convirtió en una compañía ineficiente, no competitiva, sin ventajas, y quebró. Entonces, vamos a ver, las distorsiones que se producen en el mercado y las graves afectaciones al patrimonio estatal son considerables, porque no se conoce adecuadamente qué son los tipos sociales y para qué están estas reglas. Las reglas societarias están para poder conducir el derecho de asociación. Ya lo hemos visto, conducir el derecho de asociación, un conjunto de herramientas, la tecnología para conducir la empresa, pero no puede estar para poder otorgar beneficios inadecuados, beneficios que distorsionen las reglas del mercado. En el momento que eso ocurre, sin una adecuada conducción, tenemos este caso patético. El otro caso importantísimo, la aerolínea ecuatoriana TAME. Quiebra porque no es competitiva, etcétera. Bueno, Mario quería hablar, creo. Doctor, me permito leer el artículo 316, segundo párrafo de la Ley de Compañías, que tal vez quite la duda que se está presentando, que dice: transfirió el aporte del Estado a los accionistas privados, la compañía seguirá funcionando como si se tratase de una compañía anónima, sin derecho a las exoneraciones y beneficios que esta ley concede a las compañías de economía mixta. En la organización de los directorios cesará la participación del Estado. Estuve leyendo también que según si el Estado aporta más del 50%, no solamente tiene un representante, sino tiene el presidente, el directorio. Entonces, según lo que usted está explicando, a mi consideración y juicio personal, no existe una igualdad de oportunidades al momento de la competencia, porque si un banco comparado con una cooperativa, el Banco del Pacífico, comparado con la cooperativa de ahorro 29, por poner un ejemplo, estas cooperativas obviamente aportan las utilidades, aportan todos los tributos, pero las empresas que son grandes, bueno, poniendo en este caso los bancos que son grandes, obviamente tienen mucho más beneficios y se pueden seguir lucrando de la gente. Entonces, no se justifica el mismo, no se justificaría, también habría una desigualdad de por qué unos sí se pueden lucrar al momento de que el Estado les aporta y otros no, exonerándose de pagar valores. Muy bien, Mario, y no se olvide el hecho de que constituye un perjuicio directo a las personas, a los trabajadores. Porque si mi contrato está regulado por el Código del Trabajo, porque en toda regla se trata de una compañía privada y es un contrato privado, ¿por qué razón no me pagan mis utilidades? Es una situación que, no sé ustedes, pero yo no le veo justificación, fundamento jurídico de justificación. Eso podría ser un buen tema, por ejemplo, ustedes que están, esto es séptimo, ¿no? Ustedes que ya están al borde de la titulación, ya están cerca de la titulación, pues, podría ser un buen tema, la naturaleza jurídica de esa limitación, explicar por qué razón no es justificado, porque es ilegítimo esa restricción de esos derechos laborales. Bueno, al menos que alguno piense que es justo, ¿no? Si alguno piensa que es justo, el tema podría ser eso, fundamentos para la limitación del pago de las utilidades en las empresas privadas con participación del Estado. Ese sería el tema y sería muy interesante que alguien nos convenza, ¿no? Más opiniones, por favor. Eso es lo que quería preguntar, o sea, el Banco del Pacífico tiene así como un alegato para justificar por qué no paga utilidades si se por el trabajo y la empresa privada, o simplemente este país se hace la vista gorda a eso. O sea, está en la norma, está establecido que las empresas que tienen, perdón, las empresas privadas en las que el Estado tiene participación mayoritaria, no se pagará utilidades. Pero yo les pregunto, ¿esa ley guarda correspondencia o coherencia con el ordenamiento jurídico, con la Constitución del Ecuador y con los presupuestos que estamos estudiando aquí? Porque de eso se trata aquí, chicos, de comprender el derecho y señalar si esas normas
son adecuadas o no. Y si no son adecuadas, pues imagínense ustedes, tenemos ahí un gran rubro demandable, ¿no? Interesantísimo. Pero no solo pasa en el Banco del Pacífico, pasa en todas estas empresas en las que el Estado tiene participación. Por esta misma norma en la que se señala que aquellas compañías privadas en las que el Estado tiene participación, el Estado no repartirá utilidades. Y punto, se acabó. Y no reparten utilidades, a pesar de que siguen siendo privados, actúan como sector privado, contratan como sector privado, demandan como sector privado, siguen siendo demandados como sector privado, etc. Pero solamente para el cumplimiento de las obligaciones son públicos. Si eso no es una sinvergüencería, ¿qué es? Opiniones. ¿No estaría violentando los derechos laborales al no recibir, en este caso, utilidades? Muy bien. ¿Qué opina usted? Quiero opiniones. Ustedes opinen. Vamos, opiniones, chicos. Tengo una pregunta. ¿Esa norma en qué código está o en qué ley está? Lo de que la empresa mayoritaria no puede repartir utilidades si es mayoritaria en el sector público. ¿La ley de compañías o...? Me da la impresión de que está en una de las leyes de transformación económica. Creo que es en la ley Trole 1, Trole 2. Es una norma muy antigua, pero que está vigente. No sé si es la ley Trole 1 o Trole 2. Doctor, Sí, Augracie. de lo que preguntó Telmo de las entidades de derecho privado en las cuales el Estado tiene participación, está en el Código de Trabajo, Telmo, en el artículo 20. También Ahorita está. estaba revisando y A ver, es, léalo, Augracie. Gracias, También amigo. está en el Código del Trabajo. A ver, léalo. dice artículo 97. En las entidades de derecho en las cuales las instituciones del Estado tienen participación mayoritaria de recursos públicos, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Servicio Civil, carrera administrativa, unificación y homologación de remuneraciones. Ahí está Sí, pero no. esto respecto. Esa es otra norma, porque esa norma realmente señalaría, si se aplica a Augracie esa norma, estaríamos en un caso distinto, estaríamos afirmando que los trabajadores del Banco del Pacífico son funcionarios públicos, como tales deben ser regulados por la Ley Orgánica de Servicio Civil, bueno, la ley de Servicio Público, perdón, la antigua Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, hoy LOSEP, Ley Orgánica de Servicio Público. Pero ese es otro caso, Augracie, es otra situación jurídica. Ah, ya, ok, doctor. Ellos siguen siendo privados, siguen siendo privados. Es más, si el trabajador incumple las obligaciones, hacen un visto bueno. No hay régimen de los CEP. Es un trabajador privado, en toda regla. Muy bien, vamos. ¿Más opiniones? Doctor, si se encuentra, esta compañía de economía mixta se encuentra regulada por la Superintendencia de Compañías, ¿por qué la Superintendencia de Compañías no se acata? ¿Por qué no regula todo lo que está pasando actualmente con esta compañía de economía mixta? Por tantos atropellos y como vemos la discriminación a aquellas compañías pequeñas que no pueden competir. Esa es mi duda, mi pregunta. Bueno, Jessica, estas compañías sí son reguladas por el ente de control de compañías, por la superintendencia de compañías. Son reguladas y deben cumplir con todas y cada una de las normas establecidas respecto de la contabilidad, de la entrega de los informes financieros, del pago de impuestos, etc. Todo lo deben cumplir. Pero el legislador, el Estado ecuatoriano, por la participación que tiene en estas compañías, en determinadas leyes establece estos beneficios y estas prerrogativas. Por tanto, el ente de control, al momento de revisar si se cumple o no con el pago de utilidades, pues dice
No hace falta revisar que se cumpla con aquello, porque la ley tal o cual dice que no se deben pagar utilidades. Entonces, el ente de control no es el problema es que nosotros como operadores jurídicos no discutimos sobre si eso es correcto o incorrecto, si eso es demandable o no demandable. Los trabajadores se han quedado ahí tranquilos. La gente se ha quedado tranquila, porque para nosotros el Ecuador es un país de una cultura muy positivista, una cultura asentada en el positivismo, muy positivista. ¿Qué significa esto? Si lo dice la ley, pues eso va a misa. Si lo dice la norma, pues ya no hay que discutir. Pero hay que revisar si esa norma guarda coherencia o conformidad con los otros presupuestos de la unidad del ordenamiento jurídico. Si tiene sentido o no tiene sentido. Vamos, más opiniones. Doctor, ¿no sería de que tendrían que reformar la normativa, ya que sería como que un principio inquebrantable ante el ordenamiento jurídico? Sí, Para mí claro. esta norma está yendo contrario a todos los principios laborales, no todos, pero sí es contrario a los principios laborales y como que no tiene coherencia. O sea, legalmente es posible, pero no tiene coherencia en el ordenamiento eso. Solo sería como beneficios para tales intereses que tiene el Estado, como son de los frutos, como en la participación de una contratación pública, y cuando en realidad tendría la necesidad de tomar esta normativa, este Estado, cuando tengamos un problema, ellos no se exceden, se evaden de tipo de problemas, sino que solo cuando son beneficios, ahí está el Estado, pero cuando hay problemas como lo que manifestó de los contratos de trabajo, de pagar, ahí ya el Estado no tiene nada que ver, se escuda ante la norma, porque así está la normativa, y no acceden o no ponen, no hacen frente a esta dicha problemática. Muy bien. Doctor. Sí, Mauro. O sea, mi criterio, mi opinión es que la sociedad está tranquila, o sea, hablo no, o sea, de la sociedad, digamos de los ecuatorianos o digamos de los usuarios, están tan tranquilos porque quizás no se ven tan afectados, por ejemplo, porque solamente, digamos, un banco, el momento, doctor, que ya no es el Banco del Pacífico, que fueran 10 bancos, doctor. En el momento cuando ya se vean, ahora sí, la sociedad particular, como hablábamos de las cooperativas, cuando ya se vean afectadas, en ese lugar, en ese momento, yo creo que ahí sí van a poner la protesta, ¿no? Se puede decir, a buscar legisladores, a buscar mismos políticos en el tema. Y también queda denotado, doctor, como recuerdo en paralelo anterior, hablábamos de que políticamente el Estado es inmaduro. En este sentido también se nota, se ve claramente también hay inmadurez, pues, doctor. O sea, somos ignorantes en este sentido societario sobre el tema que estamos hablando, obviamente, o sea, sobre esta como vulneración, porque es una vulneración también, o sea, no está tan plasmado y que no hay tantas instituciones, estas empresas, sociedades anónimas mixtas que quieran involucrarse y no se aprovecha, no se evoluciona en ese sentido, doctor. Muy bien, Mauro. Por ahí va el asunto. El asunto está en que nos hemos quedado solamente estudiando los tipos legales, al menos en derecho societario se estudian los tipos legales, ciertas pautas de cómo hacer dinero, pero nos olvidamos de las cosas trascendentales, que es para qué sirve el derecho, por qué está ahí esa norma, y si esa norma lleva coherencia o no con el sistema jurídico vigente. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con la siguiente sesión, que sería una sesión de recuperación.
Entonces son las 8:24. Me vuelvo a conectar en unos 10, 15 minutos para darle espacio de que puedan tomar un vasito de agua, un cafecito, etcétera, y nos conectamos inmediatamente. Entonces, nos vemos ya en unos minutos, ¿ok? Listo. Gracias, profesor. Listo, doctor.